Estamos en el tema 11 del curso El multiculturalismo a debate. Hoy tratamos el tema de la democracia. Bien, actualmente consideramos que la democracia es el sistema más legítimo de gobierno. La etimología de la palabra democracia nos viene de demos, kratos, gobierno del pueblo, y se sitúa en la Grecia antigua, en la polis de Atenas, donde, a diferencia de las otras polis, pues se desarrolló un sistema que se basaba en la igualdad y en la participación. Y, como veremos más adelante, y actualmente pues es el sistema más legítimo de gobierno, pero en la historia de las ideas no siempre se ha considerado el sistema más legítimo de gobierno. Por ejemplo, Aristóteles, Platón, Sócrates estaban en contra de la democracia y preferían otros sistemas. En la Edad Media pues se tenía una visión, pues estaba el agustinismo político y la idea de que la política tenía que estar subordinada a la religión. En el Renacimiento, bueno, quizá con Maquiavelo el republicanismo, pero no fue hasta la Ilustración, hasta que empezó el movimiento democrático, el movimiento republicano, eh, con algunos escritores, ¿no? Sin embargo, en las revoluciones liberales el voto estaba reducido al hombre blanco propietario. Y en otros casos, pues no fue hasta el siglo XX donde el sufragio fue universal. Y universal para hombres y mujeres, porque primero se consiguió el sufragio universal masculino y después se consiguió el sufragio universal femenino, ¿no? Por tanto, esta idea de que la democracia es el mejor sistema de gobierno, o lo que dijo Winston Churchill, es el menos malo de los sistemas de gobierno, no se puede considerar que sea una idea que se haya sostenido siempre, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles hizo una tipología que es muy clásica, muy famosa, de los sistemas de gobierno, y es muy interesante porque ya está implícito el concepto de corrupción, que ahora pues es tan popular o tan manido, ¿no? Se utiliza tanto en política, en ciencia política, en periodismo. Pues bien, según Aristóteles, había sistemas pervertidos de gobierno, sistemas degenerados, que eran aquellos en los cuales el gobernante o los gobernantes gobernaban para su propio interés. En cambio, los sistemas donde los gobernantes gobernaban por interés del pueblo eran los sistemas correctos o los sistemas buenos de gobierno. Así, de esta forma, estaba el gobierno de uno, que si era bueno era la monarquía, y si era malo, si era en interés de uno, en interés del que gobernaba, era la tiranía. El gobierno de los pocos, que si se gobernaba en interés del pueblo, era la aristocracia, y si se gobernaba en interés de los que gobernaban, del grupo que gobernaba, era la oligarquía. Y el gobierno de muchos, que si se gobernaba en interés del pueblo, era la politeia, pero si se gobernaba en interés de los muchos, era la democracia. Como veis, Aristóteles tenía una visión, sobre la democracia, pues crítica, ¿no? Bueno, Aristóteles es muy interesante esto de la filosofía clásica. No sé si os recordáis, ¿no? De Platón era partidario del filósofo rey o de esa visión elitista, de una cierta visión elitista sobre la democracia. Sin embargo, Aristóteles es más empírico, más de ciencia política, estudia las constituciones de todas las polis, estudia la constitución de todas las polis y él estaría entre la aristocracia y la democracia. Y una de las frases famosas de Aristóteles es que el mejor gobierno es el gobierno de la clase media. Es decir, que si los muy ricos gobiernan
es inestable y si los muy pobres gobiernan es inestable y el mejor gobierno es el gobierno de la clase media. Sí, repito lo del gobierno de los muchos. Si el gobierno de los muchos, si gobiernan en favor del pueblo, en favor del bien común, es la politeia. Si los muchos gobiernan en favor de los muchos, es la democracia. ¿Se ha entendido ahora? ¿Qué es lo que no se entiende? Digamos que es una visión un poco crítica de la democracia, ¿no? En la Grecia clásica, los sofistas eran los defensores de la democracia, eran sabios profesionales que educaban a los ciudadanos. En cambio, los filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles estaban en contra de la democracia, porque tenían una visión más aristocrática, más elitista, ¿no? Y esta visión elitista que veremos que ha sido pues tradicional, ¿no? Esta crítica elitista de la democracia, ¿no? Bien, ¿por qué esta crítica elitista de la democracia? Porque se considera que si las decisiones están en manos del pueblo, pueden ser manipulados. El pueblo puede ser manipulado por los demagogos. Los demagogos toman cualquier decisión, es decir, influyen al pueblo para tomar decisiones que a ellos les interesan. Manipulan al pueblo, utilizan la demagogia, utilizan recursos retóricos, utilizan determinadas apelaciones. Por tanto, este es el miedo que tiene Aristóteles, o el miedo que tiene Platón, o el miedo que tiene Sócrates, que la democracia sea manipulada por los demagogos. Esta tradición elitista está presente hasta nuestros días. ¿Qué es lo que caracteriza la democracia? Pues el consentimiento de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas. Yo lo que caracterizaría la democracia es la igualdad. Ahora veremos qué quiere decir la igualdad en democracia, porque la igualdad en muchas ocasiones quiere decir exclusión, es decir, los ciudadanos son iguales, pero se excluye de la ciudadanía determinados colectivos, eso lo veremos. Y en segundo lugar, participación, es decir, democracia quiere decir igualdad y participación. Pero esta participación es distinta según los modelos de democracia. Y así tenemos un modelo clásico basado en la antigüedad clásica, un modelo directo de democracia o un modelo representativo de democracia. ¿Hasta aquí se sigue la explicación? Vale. Entonces, vamos a hablar de democracia clásica. Bien, hay una idea del hombre como animal político que está en Aristóteles. El hombre como animal político que está en Aristóteles, que pues lo que quería decir es que las capacidades y las potencialidades de los seres humanos se realizan en la polis, en la ciudad. Es decir, que para poder ser plenamente humanos necesitamos la comunidad. Dicho de otra forma, somos seres sociales. Somos seres que nos desarrollamos plenamente en comunidad. Esto es la idea del hombre como animal político. En la antigüedad clásica había una relación del hombre con la comunidad muy estrecha, y esto que puede parecer muy normal, muy natural, muy lógico, pues en la historia de las ideas hay otra serie de autores como que esta idea no les parece tan natural, tan normal, tan lógica, ¿no? Por ejemplo, Hobbes. Supongo que habéis oído la famosa frase de Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. ¿Os suena esta frase? Bueno, esta es una frase muy famosa de Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Lo que quiero decir con esto es que Aristóteles pues sería un precedente del comunitarismo, es decir, Aristóteles es un autor clásico que le otorga un papel muy importante a los vínculos de sociabilidad, a la comunidad. Y
pues en cambio hay otras tradiciones de pensamiento más liberales o más individualistas, por ejemplo Hobbes o en parte Locke, pues que dirían que no, que los individuos son autosuficientes o tienden a ser autosuficientes y que la relación entre ellos es instrumental, es decir, que, digamos, se relacionan por mutuo interés, digamos. No es que necesiten a la comunidad eh, para desarrollarse plenamente, sino que la relación con los otros tiene que ver con intereses, ¿no? Bueno, es otra manera de verlo. O que los otros pueden ser un peligro para uno, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, ¿no? En el estado de naturaleza, ¿no? Bien. Otra idea es la idea de igualdad, como se avanzaba antes. Lo que es nuevo en Atenas es, en comparación con Esparta, por ejemplo, Esparta era una dictadura, ¿no? Era un sistema autoritario. En Atenas había una democracia. ¿Eso qué quería decir? Que todos los ciudadanos eran iguales. Esa es la idea revolucionaria de la democracia. Todos los ciudadanos son iguales. Y, segundo punto, deliberan, participan y consienten en los asuntos públicos de la comunidad. Ese es el segundo punto importante en la democracia. Entonces, esto se trasladaba a diferentes conceptos de democracia que tienen nombres griegos, que algunos de ellos son nombres de revistas científicas actualmente: isonomía, isegoría, isocratía. Isonomía es igualdad en la ley. Esto es muy interesante porque igualdad en la ley se entendía la manera clásica, ¿no? Por ejemplo, si un esclavo mataba a un ciudadano, tenía una pena, pero si un ciudadano mataba a un esclavo, tenía una pena inferior. Por tanto, había una igualdad, pero luego veremos que la estructura social era injusta, es decir, que había ciudadanos, metecos y esclavos y mujeres, y solo los ciudadanos tenían todos los derechos. Por otro lado, estaba la isegoría, la igual voz. Es decir, cualquier ciudadano, esto es importante, cualquier ciudadano, no alguien no ciudadano, sino cualquier ciudadano, podía intervenir en la asamblea. La asamblea se reunía entre 30 y 40 veces al año. Las asambleas eran de 6.000 personas y se controlaban por determinados pues oficiales, ¿no? Por determinados funcionarios, por determinados y cualquiera podía intervenir. Era la isegoría. Sin embargo, y esto es importante, para poder intervenir y convencer a los demás, es decir, para que tu exposición tuviera éxito, el punto es que tenías que estar educado. Es decir, tenías que tener una formación, y esta formación la daban los sofistas. Es decir, tenías que tener una formación en retórica, en argumentación, en lo que se llama erística. Erística es la técnica de vencer al adversario, ¿no? Tenías que saber retórica para poder convencer al auditorio de las cosas que tú querías, ¿no? Por último está la isocratía, que significa igual poder. Los cargos más importantes del presupuesto de los cargos militares se elegían democráticamente. Sin embargo, otros cargos menores, había una rotación de cargos públicos en otros cargos menores. Y en esos cargos menores, pues cualquier ciudadano podía ocupar esos cargos menores. Otro elemento es que los asuntos públicos se debatían en el ágora,
que era un espacio donde se debatían los asuntos públicos. Y las críticas de este sistema es que pues había una estructura social injusta. Los ciudadanos eran las personas nacidas o hijas de descendientes de Atenas y las mujeres, los extranjeros llamados metecos y los esclavos estaban excluidos de los derechos políticos. Las mujeres y los metecos tenían algunos derechos económicos, sobre todo porque los metecos se dedicaban al comercio, y los esclavos eran propiedad de los ciudadanos. Los esclavos prácticamente no tenían derechos. Aquí hay un autor, Javier de Lucas, que es un autor muy importante en temas de pluralismo cultural, que habla del síndrome de Atenas y que dice que actualmente vivimos una situación parecida en la cual los ciudadanos tienen todos los derechos políticos, económicos, sociales, culturales. Los metecos serían los extranjeros regularizados, que tienen algunos derechos, sobre todo de tipo económico o de tipo social, ¿no? Para poder trabajar. Y en cambio los extranjeros no regularizados serían como los esclavos, ¿no? Que vivirían una situación en la cual la titularidad de los derechos, pues a veces se entendería que está pues discutida, ¿no? Por último, como os he dicho, para hablar en el ágora, para hablar en la asamblea, era necesario estar educado. Y esta tarea la tenían los sofistas y los primeros filósofos. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? ¿Lo entendéis todo? Bien, ahora os voy a proponer un debate. Pasamos a la democracia representativa. El modelo de democracia clásica, pues, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo que vamos a debatir ahora es el modelo de democracia clásica y el modelo de democracia representativa. ¿Cuál sería el mejor o cuáles serían las ventajas y los inconvenientes del modelo de democracia clásica y el modelo de democracia representativa? Como os he dicho, el primer ministro británico, Winston Churchill, dice que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos conocidos. Lo cual quiere decir que no es perfecto, sino es perfectible, es decir, es el menos malo de los sistemas políticos conocidos, ¿no? Bueno, esto es un poco también de humor británico, ¿no? Bien, hay dos categorías que yo voy a simplificar mucho, pero que suponen un debate en torno a la democracia, que son la categoría de Isaiah Berlin sobre libertad positiva y libertad negativa, y la categoría de Constant sobre libertad de los antiguos y libertad de los modernos. Me voy a basar más bien en Constant para explicarlo, porque creo que es más cercano al modelo clásico y al modelo representativo, ¿no? Según Constant, la libertad de los antiguos es la libertad política, la libertad de autogobierno político. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora es que los antiguos se dedicaban a 40 veces, no recuerdo, sino 30 o 40 veces al año a debatir junto con 6.000 personas todos los asuntos del ágora, y todos tenían que dar consentimiento a todos los asuntos públicos. Y políticos no había en la época de la Atenas clásica. No había políticos, sino que los funcionarios eran los encargados de aplicar los acuerdos de la asamblea. Por tanto, la libertad política es la libertad de los antiguos, con todos los inconvenientes que hemos visto, que no voy a repetir. La libertad de los modernos, para Constant, consiste en la no interferencia del Estado en la vida de las personas. Es decir, el Estado no puede intervenir pues en mi vida privada, en mi
en mis relaciones particulares, en mis negocios, en mi vida particular, en mi vida privada. Los modernos, pues consideran que esto es la libertad, que el Estado no interfiera, es lo que se llama libertad como no interferencia estatal. Sin embargo, los antiguos consideraban que la libertad era como libertad política, es decir, libertad como participación en los asuntos públicos de la comunidad. Entonces, bueno, esto se dice de muchas maneras. También hablan del Homo economicus, que es un modelo de la ciencia económica, ¿no? Del Homo economicus, que es racional, egoísta, maximizador de la utilidad, que ese sería el modelo de la libertad negativa, de la libertad de los modernos. Y el Homo politicus, que sería aquel que se dedica todo el día a estar en el asunto político y a debatir y a deliberar, y esa sería la libertad de los antiguos y la libertad positiva. Bueno, más o menos, simplificando mucho, ese sería el panorama. Entonces, os planteo dos preguntas que me gustaría que tratáramos todos. La primera, ¿cuál os gusta más? ¿La libertad de los antiguos o la libertad de los modernos? Y segundo, ¿son compatibles o estamos en un escenario de libertad de los modernos y la libertad de los antiguos? ¿Qué os parece? ¿Cuál os gusta más? Adelante, Carmen. A mí personalmente me gusta más la libertad de los modernos porque no influye en tu vida las decisiones de los políticos de la democracia representativa, pero es cierto que sí que vivimos actualmente en una libertad de los modernos no compatible con la libertad de los antiguos. Es mi punto de vista. Más que nada es porque nosotros podemos participar en política activamente, pero no se tiene en cuenta la opinión de la mayoría, porque es muy difícil tener en cuenta la opinión de la mayoría a día de hoy. Entonces, pues es una libertad de los modernos. Más intervenciones. Me parece interesante lo que dices. Me parece un poco pesimista, a la vez realista. Eh, bueno, sí, bastante. Como dices, un poco no, bastante. Bastante pesimista y en parte realista, ¿no? Yo os quiero plantear para reflexionar una cuestión que me parece relevante en este contexto, que siempre hacemos esta reflexión cuando explico este tema. A ver, si os acordáis, el 15M habían unas manifestaciones que decían, o hubo unas manifestaciones que decían, ellos no nos representan, refiriéndose al Parlamento. Y la cuestión está en, actualmente, digamos, vamos a ver, tenemos un sistema que es el sistema representativo, que tiene unas reglas. Es un sistema, se elige un parlamento cada 4 años, en diferentes niveles, y esos representantes nos representan, ¿no? Luego veremos las reglas y cómo funcionan, ¿no? Había un movimiento en la calle que decía no nos representan. Bueno, el sistema representativo puede tener sus críticas, por más deliberativo, más participativo, puede tener sus críticas. Pero en relación con la libertad negativa o la libertad de los modernos, os planteo qué ocurre si hay gente que no quiere participar. Es decir, por un lado, la democracia representativa tiene sus reglas y esas reglas se pueden mejorar para que sea más participativo, pero por otro lado, ¿qué pasa si hay gente que no quiere participar? ¿Cómo lo veis esto?
Adelante, Sara. Pues yo creo que aunque mucha gente se considera apolítica o que no quiere votar o que no quiere participar en todas estas cosas, me parece que todos deberíamos participar porque al fin y al cabo es algo que va a recaer directamente sobre nosotros en cualquier ámbito de nuestra vida porque vivimos en un mundo politizado que todo tiene relación con, pues eso, con la política y por mucho que hay gente que no quiera participar, yo creo que aparte de ser un derecho, el otro día decía Carmen también que es un deber, o sea, nosotros debemos participar y, y hacer ese esfuerzo, aunque no queramos, de tratar de quedar representados, porque tenemos que hacer un movimiento de alguna forma para que como que el gobierno esté formado por nosotros, por lo que nosotros hemos elegido, porque al fin y al cabo, si no, luego se va a desviar de lo que cada uno quiere y eso no vamos a quedar representados de ninguna forma si no participamos. Entonces, pues eso, yo creo que habría que animar a todo el mundo a que participase, a que hiciese ese esfuerzo y que eso, que es un deber más que un derecho. ¿Serías partidaria de que el voto fuera obligatorio? ¿Que hubiera sanción para los que no votasen? No, eso me parece un poco dictadura, la verdad. Pero yo que sé, hacer alguna dinámica o algo así para que la gente se animase o concienciar más a la población de lo importante que es quedar representado. Bien, me parece un matiz muy interesante. Os pregunto esto porque resulta que en algunos países el voto es obligatorio. Por ejemplo, Argentina, algunos países de Australia, hay algún país que el voto es obligatorio. Y siempre es una pregunta de la teoría política y en los debates, digamos, si el deber cívico de votar o de participar se puede imponer o, como dices tú, se puede educar a la población para que pues, vote y participe, ¿no? Creo que antes estaba Carmen. No sé si Carmen quería hablar o era de antes. No, no, sí, sí que quiero hablar. Eh, yo creo que, como dice Sara, sí es un deber votar, al igual que es un derecho, por supuesto, no tanto como una obligación, porque obligar a alguien a hacer algo no se puede, hoy en día no se puede, pero sí que es un deber moral, por decirlo de alguna forma, porque las personas que salgan van a ser las que estén 4 años representándote. Yo creo que para que se lleve mejor a cabo y que la gente quiera votar, lo que se debería hacer es concienciar desde pequeños a que el voto es importante, que no es simplemente echar una papeleta en un cajón y que luego se cuenten y ala, quien ha salido ha salido. No, hay que concienciar de que las personas que salen luego en la política son personas que están 4 años en tu país dirigiéndolo. Entonces, habría que educar desde muy pequeños a las personas para que realmente quisieran votar. No simplemente obligarles, sino decirles, mira, votas por esto y esto es importante, porque esto va a repercutir directamente sobre ti. Y es mi opinión. Hala. Muy bien. Pues ahora Diego quería comentar algo. A ver, yo estoy de acuerdo con esa posición de que se debería votar, pero yo creo que es un poco injusto también para las personas que realmente no creen que se están haciendo bien las cosas. Pero entonces, como por lo menos lo que yo creo que sería más lógico, en ese caso, una persona no esté de acuerdo con el sistema, ni o ninguno de los partidos, creo que aquí existe el voto en blanco, pero realmente no estoy seguro porque yo no voto aquí, pero que exista una votación, o sea, una opción donde tú básicamente digas como que no estoy de acuerdo con esto, y si realmente hay una cantidad importante de personas que votan de esa forma, o sea, diciendo como que no estoy de acuerdo con el planteamiento político que se está haciendo ahorita en estas elecciones, se haga algo al respecto, porque creo que una parte importante, si una parte importante no está de acuerdo con lo que están haciendo, creo que es importante que se les escuche también. Bueno, el voto como protesta, el voto en blanco como protesta, sí, es un punto interesante. Manuel, ¿querías decir algo?
Sí, bueno, yo quería decir que no estoy muy de acuerdo con la postura que ha dicho la compañera Carmen antes, de enseñar desde pequeños ahí que el voto es súper importante y todo esto, porque realmente el voto lo que hace es crear una, en mi opinión, falsa opinión de que estás ejerciendo soberanía, pero realmente el voto solo lo ejerces cada 4 años, pero durante ese periodo de tiempo como que no tienes mecanismos para intervenir en leyes o... ¿Sabes por dónde voy, no? En plan, Ya. Sí, que es poco participativo, que se tendría que ser en un sentido más deliberativo. A ver, vamos a tener otro debate ahora que es más Luna, que no has intervenido, pero un poco breve porque vamos a ir a otro debate, ya vamos un poco más de tiempo, vamos a ir a otro debate que es como más interesante. A ver, Luna. A ver, yo creo que lo que ha dicho Manuel, pues sí, puede estar bien, en parte tiene razón, pero simplemente por el hecho de votar estás intentando a lo mejor cambiar un tipo de sociedad pues que no te gusta o evitar pues que se implante pues una sociedad pues que a lo mejor a ti te afecta. Entonces, simplemente con votar, luego ya pues que los representantes pues hagan o no hagan, pues es otra cosa, pero simplemente con esa acción tú por lo menos estás intentando participar e intentando cambiar las cosas. Muy bien. Vamos a pasar, como os comento, Vamos a ver, a mí la democracia, me gusta explicar el tema de democracia en base a dos teorías. Está basado en una controversia en la época de la Revolución Francesa entre dos autores, Burke, que es conservador, y Paine, que es como más progresista, eh, más en la teoría democrática, ¿no? Más participativo, y que yo analizo como la teoría de la voluntad y la teoría del interés, ¿no? Entonces, bueno, la teoría de la voluntad lo que diría es que si el mejor juez de los intereses de uno es el individuo, el mejor juez de los intereses del pueblo es el pueblo. Y por lo tanto, el pueblo tendría que ser consultado siempre. Y por tanto, tendríamos que tener un sistema de democracia directa. Y entonces tendríamos que consultar todas las elecciones. Y cuando llegásemos a casa, bueno, ahora no llegamos, sino que estamos todo el día, pero bueno, ya me entendéis. Cuando alguien llegue a su casa o encienda el ordenador, le aparezcan 20 preguntas del Estado, 20 preguntas de la región y 20 preguntas del municipio para contestar cómo se tienen que gestionar los asuntos públicos. ¿Qué os parece? ¿La e-democracia podría funcionar o el hecho de que nos consulten todos los asuntos públicos podría funcionar a todos los ciudadanos? ¿Podría funcionar? ¿Cuáles son los inconvenientes de este modelo? ¿O estáis de acuerdo con este modelo, digamos? Adelante, Carmen. A ver, poder funcionar podría funcionar, porque actualmente con tecnologías tenemos softwares que te pueden contar todas las elecciones que han tenido las personas y todas sus opiniones, etcétera. Pero a la larga no funcionaría porque la cantidad de personas, por mucho que haya muchos softwares, es insalvable. O sea, no puedes preguntar a mí, a mi vecina, a ti, a tu abuela, a todo el mundo lo que opina de algo, porque realmente luego a lo mejor no le va a funcionar. O sea, a la larga nuestra opinión va a ser tan dispar al ser tantas personas que no se va a poder elegir algo fijo. No sé si me he explicado bien. Sí. Bueno, ¿hay alguna otra intervención? Os digo algunas críticas que habitualmente... Exacto. Exacto. Pilar, bien, bien. Por esa línea. Voy a ir un poco por esa línea de lo que se está comentando en el chat. Os comento algunas de las cuestiones que normalmente se dicen. Primero, la gente no tiene todo el tiempo del mundo para dedicarse a los asuntos públicos. Esta es una primera cosa. La segunda es que la gente no tiene la formación para entender a veces lo que dicen los expertos. O sea, imaginaros, por ejemplo, que el tema de la pandemia se hubiera llevado con un modelo de democracia deliberativa
y que las determinadas decisiones sobre la pandemia se hubieran llevado con un modelo de democracia deliberativa. A lo mejor algunas explicaciones de los expertos no eran entendidas por todo el mundo, con lo cual hay alguien que tiene que tomar decisiones. Bueno, me parece, basado en los expertos, pero hay alguien que tiene que tomar decisiones. Aunque la democracia deliberativa puede ser un buen mecanismo para tomar decisiones, pero digo, tiene sus limitaciones. Luego la tecnología tiene sus problemas, como se dice. También se crean minorías de la tecnología, es decir, imaginaos que se establece un sistema de e-democracia en España. ¿Y cuál es el tipo de personas que no tienen ordenador en su casa o que no tienen acceso a Internet en su casa? Pues hay un sesgo por clase social, digamos, por ingresos, ¿no?, económicos. Quizá hay determinadas personas que no tienen ordenador en su casa, que no tienen acceso a Internet, y eso crea una minoría digital, ¿no? Eso crea un problema, ¿no? Os planteo una cosa, digamos, que está en la historia de las ideas, que es muy interesante. Stuart Mill, que es un autor muy progresista, que es un socialista liberal, que pues, habla a favor de la igualdad de la mujer y por el voto femenino, y es un liberal, ¿no?, que habremos visto en las clases. Stuart Mill tiene una idea que para su época es muy progresista, pero para nosotros nos parece un poco extraña. Bueno, yo os la planteo, a ver qué os parece. Él dice que las personas con un grado universitario, su voto vale doble, tiene que valer doble. Es decir, que no puede valer igual una persona sin estudios universitarios que con estudios universitarios. ¿Qué os parece esta idea? Sí, estoy de acuerdo. Es injusto y es elitista, pero tener en cuenta que en su época él estaba promoviendo esto cuando en su época el voto era censitario por cuestiones económicas. Solo podían votar los ricos. Y él promovía que pudieran votar los que tuvieran título universitario. Indirectamente también había una cuestión económica, pero bueno, al menos era una cuestión de conocimiento. Con esto volvemos a lo que os hablaba antes de la línea elitista, ¿no?, sobre la democracia. Es decir, no podemos dejar en manos del pueblo porque el pueblo es fácilmente manipulable, el pueblo es ignorante, el pueblo toma decisiones influenciado por cualquier demagogo, ¿no? Estos son las críticas que se suele hacer a la democracia directa, ¿no? Actualmente con el tema de las fake news o con el tema de las posibilidades de la red de manipular con las preferencias, de hacer publicidad personalizada, ¿no? Lo del Cambridge Analytica, todo ese tipo de cosas, pues hace que pues todo esto sea como muy sutil, pero sigue estando, ¿no?, todos estos problemas sobre la democracia. Pasamos ahora a la teoría opuesta, que es la teoría del interés. La teoría del interés diría que existe una minoría de personas que tiene el conocimiento, el tiempo, la información, las habilidades para conocer los verdaderos intereses del pueblo. Es una teoría elitista, pero bueno, que se ha sostenido en la historia de las ideas por bastantes autores, algunos de ellos muy influyentes. Sin embargo, en el extremo tenemos a Carl Smith, que ya lo hemos visto, que era un autor nazi. Es decir, el líder es el único que conoce los intereses de la masa y por lo tanto no es necesario consultar a la masa. La masa tiene que aplaudir. No sé si habéis visto algún meeting de Hitler, la relación entre la masa y el líder. Pues el pueblo en la escenografía nazi pues aplaudía o estaba en las coreografías con la esvástica o siguiendo las coreografías, pero aplaudía, pero no tenía un papel activo, no votaba, no hablaba, tenía que seguir la voluntad del líder, ¿no? Eso es el extremo. Bien, obviamente la teoría del interés es criticable, pero tiene partes que son rescatables, con lo cual la idea es combinar la teoría del interés y la teoría de la voluntad. Es decir, que haya una minoría que tome decisiones, una minoría con el conocimiento técnico suficiente, sin embargo, que esta minoría esté controlada
que se consulte al pueblo, esté controlada por el pueblo, por los medios de comunicación, por la opinión pública, y lo que habla la democracia representativa es de los canales de control de esta minoría. Y así tendríamos un modelo más liberal pluralista pues de un mercado político cada 4 años que se compiten los partidos políticos por el voto, es decir, la democracia entendida como un mercado político a cada 4 años para competir por el voto, o un modelo más deliberativo participativo, donde la democracia consiste en tener el mejor argumento. Y entonces la democracia consiste pues, en consultar, participar, asambleas, decisiones, grupos, organizaciones intermedias, etcétera. Pues que ese es el modelo participativo, deliberativo, que es, pues está propuesto por varios autores. Es un modelo más bien académico, pero pues que estaría en esta línea, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión? Bueno, tenemos la teoría de la voluntad, que dice que el pueblo debe ser es el mejor juez de sus propios intereses. Y tenemos la teoría del interés, que lo que dice es que la minoría conoce mejor los intereses porque tiene tiempo, tiene dedicación, tiene formación, tiene etcétera. Por tanto, la mejor combinación es combinar la teoría del interés y la teoría de la voluntad. Tiene que haber una minoría que tome decisiones controlada por el pueblo y por la opinión pública y por los medios, y los diferentes modelos democráticos ven cómo establecer ese control. Y entonces hay modelos más participativos o menos participativos. Ese es un poco el tema de debate, ¿no? Bien, en los años 30, en los años de la época nazi, Carl Schmitt, que es un ideólogo del nazismo, escribió un libro sobre el parlamentarismo, en el cual pues hizo una crítica al parlamentarismo diciendo que 3 o 4 personas en una sala pueden decidir lo que dice el Parlamento y que el Parlamento son formalidades vacías, y su alternativa era el Estado fascista. Entonces, cuando en el 15M se decía no nos representan al Parlamento, a la institución representativa, claro, el problema de hacer críticas al Parlamento, obviamente se puede criticar al Parlamento como institución representativa, pero si tú haces una crítica al Parlamento, será para mejorarlo, no para promover una alternativa parecida al fascismo. ¿Me explico, no? Es decir, si queremos una democracia, será una democracia de más calidad, pero no un sistema más autoritario. Las alternativas a la democracia representativa, es decir, la democracia representativa es un gran avance. Si se promueve una alternativa, será para mejorarla en un sentido más democrático, pero no en un sentido autoritario. Me estoy explicando, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho el tema de la democracia y me parece muy interesante que se hagan críticas al Parlamento, pero el Parlamento es un gran avance. Entonces, hagamos una democracia más deliberativa, pero mantengamos las instituciones representativas, ¿no? Hagamos más controles al Parlamento o hagamos canales de participación, mejoremos la calidad de la democracia, que la opinión pública sea relevante, etcétera, etcétera, pero no vayamos a un sistema más autoritario, porque eso es un problema, ¿no? Creo yo que es un problema. Bueno, esta es una toma de posición personal, pero creo que podemos compartirla, ¿no? Enfrente de Smith está Kelsen, que defiende la democracia, pues que da un adecuado papel a mayorías y minorías, como una forma de encauzar la participación y deliberación pública. Y bueno, tiene una visión que a veces se sostiene, y es que la democracia está más cerca del relativismo, del pluralismo crítico, del pluralismo de valores, y menos de las verdades absolutas, ¿no? Bueno, eso es algo que está, bueno, que es una polémica antigua, ¿no? Pero bueno,
digamos que si uno tiene en metaética o en ética las ideas muy claras, tiene una cierta tentación a imponerlas a los demás. Entonces la democracia es un escenario más de tolerancia o de permitir las ideas de los demás, las ideas del otro, que cada uno pueda convivir. Eso es el contrato social. Entonces, en la formulación típica, cuando mi libertad acaba, donde acaba la libertad del otro. Con lo cual, pues claro, si uno está muy seguro de sus convicciones, en una democracia tiene que respetar las ideas del otro, siempre y cuando no dañe a terceros. Esa sería la cuestión, ¿no? Bueno, algunas características de la democracia de las que habla Bobbio es: a todas las personas con mayoría de edad, sin distinción, tienen los mismos derechos políticos: expresar opinión, votar. El voto de cada ciudadano debe pesar igual. Eso lo hemos visto ahora con Stuart Mill y lo de que los licenciados tenían que votar doble. No, la democracia siempre significa que el voto de cada ciudadano pesa igual independientemente de sus circunstancias. Libertad de votar entre opciones realmente plurales. Esta es otra característica importante. Tiene que haber pluralidad. Las elecciones no son sinónimo de democracia. En Cuba se vota, en la Unión Soviética se votaba. No son sinónimo las votaciones de democracia. Lo que tiene que haber son opciones plurales. Partidos políticos con programas alternativos y diversos. Regla de la mayoría para tomar decisiones. Ninguna decisiones de la mayoría deben limitar los derechos de la minoría, especialmente el derecho de convertirse en mayoría en iguales condiciones. Esto, por ejemplo, es lo que pasa en Venezuela, ¿no? El problema de Venezuela. Es decir, la minoría no puede convertirse en mayoría. Luego, no es una democracia. No se permite que haya alternancia en el poder, ¿no? Se pueden dar el principio de mayoría y el principio de negociación en la democracia. Y, por último, como conclusión, un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Mejorar la democracia, más calidad de la democracia, más calidad de la deliberación, pero no se ha de ir contra los que no quieren participar. Es decir, si alguien no quiere participar, pues se le respeta, no se le obliga a votar. En todo caso, se le puede hacer campañas informativas para que vote, o se le puede informar, dar información política, o puede haber canales institucionales para informar de la acción de los gobiernos o de las diferentes opciones políticas que concurren a unas elecciones. No contra las instituciones representativas, es decir, el Parlamento, el Poder Judicial. Hay algunos elementos del Estado de Derecho que deben ser preservados en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, en este caso la separación de poderes es importante y las instituciones representativas, en este caso el Parlamento, pues me parece un gran avance, ¿no? Entonces, ¿se puede ir en una línea más participativa, más deliberativa? Sí, pero no en contra del Parlamento. Es decir, ¿se puede mejorar los canales de participación? Sí. Y de eso es la democracia deliberativa, y se puede ir por esa línea y es muy bueno, pero no sustituyendo al Parlamento, porque la legitimidad del Parlamento por ahora, digamos, es una legitimidad pues que tiene su credibilidad o su prestigio, que no tenemos una credibilidad alternativa mejor, o al menos una credibilidad alternativa menos mala, ¿no? Como diría el primer ministro. Por tanto, democracia es sinónimo de voto, pero puede ser sinónimo de calidad en la deliberación. Lo que es importante es que las deliberaciones, o sea, cuando se haya de tomar una decisión pública, haya habido una deliberación, la opinión pública y por los diferentes canales, de tal que al final se tome siempre la mejor decisión y en la que el mayor número de ciudadanos puede estar de acuerdo. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues hasta aquí el tema de democracia del curso El multiculturalismo a debate.